Hoy. Ahora estamos con la entrevista con Javier Echavarría, psicólogo. Muchas gracias por estar acá en Cirugía 24 Horas, el programa. El TDAH. El déficit de atención es, como su mismo nombre lo dice, cuánta atención sostenida puedes tener en una actividad. ¿Es muy frecuente en hombres o en mujeres? Se ve mucho en hombres, pero yo no sé si hay un factor de género. Y lo que me preocupa para la gente, porque cualquier cosa que hablemos, la gente está diciendo mi hijo es así, porque ahorita es una pandemia. Ya sería imposible en estos tiempos la educación que yo recibí, y era, un adulto habla, el chico escucha 7 horas. ¿Qué síntomas o qué cosas pueden ellos notar una diferencia para decir, esto puede ser que le pase a mi hijo y tengo que llevarlo a un especialista? Bienvenidos a un nuevo programa de Cirugía 24 Horas. Soy la doctora Milagros Quinto y quiero agradecer a todos nuestros seguidores porque cada vez nuestra familia crece más. Hoy tenemos un programa distinto. Trataremos el tema de TDAH o TDAH, un tema que nos preocupa a muchas familias. Por eso hemos invitado a un psicólogo muy especial que nos va a ayudar a poder resolver todas nuestras dudas y a quien presentaré en un instante. Empecemos con nuestra encuesta. Y vamos con la encuesta. Para el tema de TDAH quiero presentar a un reconocido actor y también prestigioso psicólogo, Javier Echavarría. Muchas gracias por estar aquí en Cirugía 24 Horas, el programa. Gracias a Tenemos ustedes. Unas preguntas muy interesantes acerca de lo que es el TDAH. Ok. La primera pregunta. Hola doctora Milagros, yo tengo una pregunta. ¿El TDAH es hereditario? ¿Qué dice? Bueno, digamos, muchas de los trastornos o de las cosas que van apareciendo, siempre puede haber algún factor, pero en realidad son más las preguntas que las respuestas, ¿no? Entonces no es que sea algo determinado, pero si tú ves entre los familiares, siempre vas a encontrar gente que también Ha tenido TDAH. lo tiene, pero la genética y la epigenética es diferente. Entonces la epigenética puede hacer que algo salga a flote y eso lo maneja el contexto y las emociones, ¿no? Exacto. Entonces no siempre las cosas es causa-efecto, ¿no? Eso es verdad. Puede ser que ustedes tengan en su casa un niño con TDAH y no tener ningún tipo de antecedente, tampoco con los padres. También puede pasar también ello. Hola doctora Milagros, tengo una pregunta. ¿El TDAH tiene cura? ¿El TDAH tiene cura o es un tratamiento? A ver, lo que pasa es que no es una enfermedad. Entonces hablar de cura es una condición, ¿no? que afecta la atención y la hiperactividad y la conducta. Entonces lo que tiene que uno aprender es a tratarla, a manejarla, a saber cómo lidiar con el medio con el que te desenvuelves, pero no es una enfermedad, ¿no? Y aquí también es muy importante lo que son las terapias. Exacto. O sea, tratarlo a tiempo, Exacto. hacerle un diagnóstico adecuado cuando el niño es pequeño. Exacto. Y darle un tratamiento correcto para que este niño se pueda desenvolver y se pueda desarrollar con normalidad. Exacto. Que yo creo que es lo que queremos todos los padres acá que nos Exacto. están viendo, por lo menos por las redes sociales. Pregunta número 3. Hola doctora Milagros, ¿el TDAH solo afecta a niños o también a adultos? Es que no es así. Lo que pasa es que hay muchos adultos que no han sido tratados. Exacto. Y de pronto cuando se tratan de adultos entienden su infancia y su historia escolar y qué sé yo, ¿no? Entonces eso pasa, pero no. Eso sí, eso es muy cierto. Hola doctora Milagros, una pregunta. ¿El TDAH afecta más a personas de bajos recursos? Eso es mentira. Bueno, el TDAH no es clasista, ¿no? No es clasista, exacto. No, lo que pasa es que, claro, a veces una persona de bajos recursos quizás no tiene la información para identificarlo a tiempo y no tiene los recursos para tratarlo también. Eso sí pasa, ¿no? Quinta pregunta. Hola doctora Milagros, tengo una pregunta. ¿Puedo tener TDAH y no saberlo? Bueno,
La gran mayoría. Además que vale recalcar que en estos tiempos es más difícil el diagnóstico porque la gran mayoría, por la adicción a los dispositivos móviles y por la mala alimentación, tienen síntomas de TDAH. Exacto. Entonces, mucha gente no sabe, ¿no? Claro, por eso es que ahora en realidad a los niños se les aconseja bastante tener la política de 0 dispositivos, no el celular, no la tablet, pero también por otro lado, por ejemplo, muchos colegios utilizan métodos en la tablet o el palet, todo eso para poder darle información también a los niños. Claro. O sea, tiene que ser como que una mezcla de todo, ¿no? Mira, los países nórdicos empezaron hace muchos años poniéndole tecnología a los colegios, ¿no? Tablets, laptops, y ahora están regresando. Y están dando libros. Exacto. Y están eliminando los dispositivos. Y los niños dicen, ¿qué es esto? ¿Qué invento tan increíble? Ah, se llama libro. Ah. Sí, en realidad eso está pasando ahora. Sí. Pregunta número 6. Hola, doctora Milagros. ¿Un niño con TDAH puede estudiar en un colegio convencional? En estos tiempos, como digo, yo que trabajo con jóvenes, cada vez hay más porcentaje. O sea, ¿qué es un colegio convencional? Además, los colegios convencionales ahora tienen que ser inclusivos. Entonces, exacto, que si el colegio solamente va a tratar personas que no tengan ningún tipo de característica de déficit de atención o hiperactividad, bueno, no va a tener alumnos. O sea, en realidad sí, porque ahora los colegios en realidad no pueden excluir claro, a un niño con diagnóstico de TDAH. Inclusive deben tener... Y con otros diagnósticos. Y con otros diagnósticos igual. Y tiene que tener como que herramientas para que este niño se pueda desarrollar, que son las famosas maestras sombras, ¿no? Sí. Que yo inclusive también en el colegio de mi hija he visto, ¿no? Que hay maestros sombras que apoyan a estos niños con diferentes tipos de diagnósticos. Y el colegio no tiene que ser inclusivo. Tiene ahora, que tener cabe herramientas. resaltar que por ley suena eso muy justo, pero en la realidad los colegios no tienen las herramientas, no tienen los recursos, no tienen la capacidad. Entonces al final ya hacen lo que pueden, ¿no? Y así es la educación pues, en el país. Claro, en verdad sí, eso es cierto. Más que todo la educación que es la del Estado, principalmente yo considero que no tienen esas herramientas como tal vez podría ser un colegio particular. Sí. Muy bien. Pregunta número 7. Hola, doctora Milagros. Mi consulta es, si una mujer embarazada fuma o toma, ¿es posible que su bebé nazca con TDAH? Bueno, yo no he escuchado sobre eso. No, que nazca con TDAH no. Puede nacer con un síndrome de abstinencia por el alcohol. Claro, pero lo que tiene que quedar claro, el TDAH no es una condición absolutamente estudiada, clara, que ya se entendió totalmente, que estas son las causas, estos son los efectos, estas son las terapias. No, es algo que hace tiempo se está estudiando, pero hay más preguntas que respuestas. Evidentemente hay mucho avance, pero hay muchas preguntas, porque además casi es pandémico, justamente por lo que menciono de la sobreestimulación de los dispositivos móviles y la pésima alimentación que tenemos. Entonces, no es 1 más 1 es 2. No, eso es verdad. En realidad no hay un diagnóstico definitivo acerca de quién puede tener TDAH o quién no va a tener TDAH. A veces sale TDAH, ¿no? Y como dicen los neuropediatras, es algo que tocó, ¿no? Hubo una mala transmisión en sus células, de su cerebrito, y bueno, lamentablemente tienes... Y a veces, muchas veces puede ser un proceso del desarrollo, o sea, un desarrollo un poco más lento. Y de pronto con los años, el cerebro madura y esas características conductuales se diluyen. Exacto. También sucede. Eso también. Un retraso en el desarrollo, ¿no? Que siempre pasa, claro. Eso es muy cierto. Es muy importante, yo creo, que el público sepa que si nos están viendo y tiene un niño con este diagnóstico, no es que su hijo siempre va a tener este diagnóstico. No. Si usted lo trata a tiempo, recibe la terapia adecuada, va con los profesionales adecuados, en realidad este niño al final va a poder desarrollarse como un niño completamente normal. Un diagnóstico no es un pronóstico. Exacto. Pregunta número 8. Hola, doctora Milagros. ¿El TDAH genera problemas cerebrales a largo plazo? Problemas cerebrales, es una pregunta
Grande, o sea, hay dificultades en el vínculo, dificultades a veces en el aprendizaje, en el rendimiento escolar. Puede haber algunas cosas que abren de ciertos patrones en el funcionamiento neuropsicológico diferente, pero la palabra problema cerebral... No, eso en realidad no se da. Pregunta número 9. Hola, doctora Milagros. ¿Las personas con TDAH no pueden tomar café o energizantes porque se aceleran demasiado? O sea, en general creo que la sobreestimulación pues no ayuda, ¿no? No ayuda, exacto. No ayuda, pero no hay nada más adictivo y que sobreestimule que esto, que las horas enormes en el videojuego, es decir... Ya si a eso encima le agregas pues un montón de tazas de café y entonces bueno, ya... En realidad sí, ¿no? O sea, tiene razón, o sea, no se debe sobreestimular Claro. a un niño o a un adolescente o a Claro. una persona con TDAH. Exacto. Pregunta número 10. Hola, doctora Milagros. ¿Las personas con TDAH tienden a ser adictivos por cualquier cosa? Mira, no exactamente, o sea, lo que pasa es que la adicción es un fenómeno bastante complejo, Sí. bastante complejo. El TLP se ve que está mucho más conectado, el trastorno límite de personalidad, y las personas, o sea, que también le llaman border, qué sé yo, se ve que hay mucha mayor, es más común la adicción a sustancias, pero no es que, vuelvo a repetir, no es causa-efecto, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Ahora vamos con la entrevista central. Ahora estamos con la entrevista con Javier Echevarría, psicólogo. Muchas gracias por estar acá en Cirugía 24 Horas del programa, con un tema tan interesante, creo que para todos, que es el TDAH. Creo que la primera pregunta es, ¿qué cosa es el TDAH? Claro, o sea, el trastorno de déficit de atención es TDA. El trastorno de déficit de hiperactividad, TDAH. Pero como muchas veces va junto, el TDAH o el TDHA, ¿no? Que ya casi suena lo mismo, ¿no? Porque muchas veces está ¿no? interconectado. Entonces, el déficit de atención es, como su mismo nombre lo dice, cuánta atención sostenida puedes tener en una actividad, ¿no? Y a veces tienes muchas dificultades en mantener el foco en una actividad, ¿no? Paras de actividad en actividad. Ahora, o un tipo de atención con ciertas características donde tiene que haber mucha sobreestimulación, porque una persona con déficit de atención puede de pronto pasarse horas jugando videojuegos. Pero claro, el videojuego tiene ciertas características, ¿no? que hace que tenga foco, pero no necesariamente es que diga, no, mira, sí puede prestar atención. No, la atención es mucho más compleja. Y la hiperactividad es no poder sostener una actividad, digamos, en términos de físicos, corporales, porque tiene que también de nuevo pasar de una actividad a la otra, ¿no? Exacto. Por eso que están asociadas. Están asociadas ambas. Sí. Puedes tener déficit de atención con hiperactividad, Sí, pues. y sin Sí. hiperactividad. ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres? Se ve mucho en hombres, pero yo no sé si hay un factor de género, te digo, porque, o sea, en estos tiempos lo que yo digo, o sea, casi todo el mundo te habla de que tiene TDAH, casi todo el mundo. Entonces, hombres y mujeres en los talleres, o sea, yo no trato ese tipo de condiciones. Yo lo veo, lo encuentro constantemente. O sea, yo hago talleres de orientación vocacional de hace 20 años y trabajo en la orientación vocacional hace más de 30 y he visto la evolución de los jóvenes en estas décadas y ahora es tremendo. Entonces, y no veo una distinción clara entre hombres y mujeres, pero no es porque necesariamente tienen esa condición, por más que muchos están diagnosticados. O sea, es más, a veces vienen con el diagnóstico bajo el brazo y yo los veo y digo, estas personas funcionan muy bien, no tienen o sea, prestan atención, están quietos, o sea, están muy involucrados. Y a veces vienen personas que no están con el diagnóstico y que casi es dificilísimo conversar. Mira, yo hago orientación vocacional con mi hermana es terapeuta y educadora inicial. Y hemos tenido que convertir el taller como si fuera educación inicial. O sea, con materiales de niños. Mira, rojo, ¿qué es?
rojo. Ok, ahora azul. ¿Qué cosa he dicho? Azul. Porque si no, o sea, es increíble, pero vuelvo a repetir, es porque el mundo tiene un problema de déficit de atención por las redes sociales y por la mala alimentación. Exceso de azúcar que te hace que la cabeza se vaya por todos lados. Y redes sociales, esto está hecho para sostener tu atención y te produce problemas a niveles cognitivos. Entonces, el diagnóstico tendría que ser si eliminas todos los dispositivos, ¿no? Lo bajas al mínimo, porque a veces es difícil eliminarlo, y tu alimentación cambia y el problema persiste, entonces, ok, es un problema quizá de base, ¿no? Que lo tiene que diagnosticar un neurólogo y debe ser tratado. Muchas veces se usa mala psicología cognitivo-conductual para eso y una serie de tratamientos. Como te digo, yo no soy especialista, no trato eso, pero y lo que me preocupa para la gente, porque cualquier cosa que hablemos, la gente está diciendo mi hijo es así, porque ahorita es una pandemia. Sí. Entonces, no necesariamente por ver eso en tu hijo es que tenga el diagnóstico. Es bueno que pueda haber un descarte, pero primero controlemos las pantallas y cambiemos la alimentación. Yo creo que es muy importante lo que tú ves en tu taller, la diferencia de un niño o un adolescente, en este caso, que ya viene con el diagnóstico, pero tú lo evalúas, conversas con él, lo ves y no parece que lo tuviera. Claro. ¿Por qué? Porque tiene todo un trabajo de atrás, ¿no? Sí. Familiar, Sí. que fue diagnosticado, que Sí. tuvo terapia, tuvo todo, Sí. para que este niño ahora ya adolescente se pueda relacionar normal, pueda Sí. desarrollarse con normalidad. A diferencia del otro niño o otro adolescente que viene, que nadie se dio cuenta que lo tenía. Sí. Y es mucho más difícil, no imposible, Claro. pero más complejo. Y yo creo que esa es la diferencia que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Porque antes ese diagnóstico no era un diagnóstico que usualmente, o sea, lo veías en los colegios. Exacto. O sea, o de exacto. repente le decían, no, él es Es inquieto. Es inquieto, nada Sí, más. él siempre le está pensando en las musarañas. Exacto, es Claro. inquieto, pero Sí. no, o sea, no estábamos de repente capacitados. Claro. Las profesoras, desde Claro. las profesoras que están en el colegio, Pero también los padres. hay una variable más que incluye, y es que la educación ha cambiado y muchos colegios no se han enterado. Entonces, ya sería imposible en estos tiempos la educación que yo recibí. Y era, un adulto habla, el chico escucha 7 horas, apuntando en el cuaderno. No. No, eso ya no. Ya tiene que ser totalmente interactivo. Entonces, tiene que haber otras metodologías de enseñanza porque el mundo ha cambiado. Pero yo, en una época he recorrido casi todos los colegios de Lima como orientador vocacional y dando conferencias a los chicos, Claro. haciendo talleres. Y a veces habían colegios que tenían chicos con TDAH o problema de aprendizaje y todos estaban medicados. Y era dificilísimo hablar porque sí, estaban quietos, pero así. Claro, no O sea, tenían una buena respuesta. Estaban como dopados, ¿no? Entonces, pero ahora vas a los colegios y en general es muy difícil que presten atención. Por eso hay un déficit de atención generalizado y por eso que el diagnóstico tiene que ser más preciso y tiene que ser hecho por un especialista. Exacto. Y por ejemplo, el público que nos ve, que tiene sus hijos en casa, ¿qué síntomas o qué cosas pueden ellos notar una diferencia para decir, esto puede ser que le pase a mi hijo y tengo que llevarlo a un especialista? Yo creo que hay que ver los efectos colaterales, ¿no? Como por ejemplo, el rendimiento académico como está, las responsabilidades en la casa que tiene que haber, cómo las realiza, La autonomía también. la autonomía, cómo la tiene, cuántas horas está en los dispositivos, cómo está su alimentación. O sea, son ese tipo de cosas que hace que... Porque otra cosa que lo hace complejo, porque ahora se habla mucho de la neurodivergencia y ponen al TDAH dentro de la neurodivergencia, pero hay que diferenciar la neurodivergencia, que es un diagnóstico también actual que está estudiándose, que hay también muchos cuestionamientos sobre esto, que la atención divergente.
La atención divergente es la atención que te hace mirar las cosas así, hacia, ¿no? más amplia. La atención convergente es la que te da foco. Los artistas tienen una atención divergente. Cuando uno trabaja como en estos medios, estás mirando a ti, estoy acá, estoy aquí en la cámara, o sea, tiene que ser, claro, es una atención más divergente. Entonces, pero eso no es un problema, eso también tiene que ver con una vocación. Exacto. Pero se confunde porque como te digo, si una persona está, un artista muchas veces puede tener ese diagnóstico, puede tener esa condición, digamos, sin que la conozcan, o puede ser que parezca que la tiene por ser artista y no necesariamente, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, los pacientes que tienen autismo, ¿puede haber autismo con TDAH? Mira, el autismo, de nuevo, es una categoría que ahora ha crecido mucho, que en los talleres, ya cuando los papás, algunos dicen, mira, ¿tú crees que pueda venir mi hijo? Porque estamos hablando del autismo tipo 1, claro, que es el que ha crecido mucho. El tipo 2, tipo 3 ya tienen otras necesidades de atención, de ayuda, ¿no? Son tantos que yo digo, ¿ya qué me vas a decir? O sea, ven que vas a encontrar su mancha acá. Porque en el taller ya el 30%, 40% y de nuevo, a veces pasa lo mismo, vienen con el diagnóstico y yo lo veo y digo, pues no encuentro cosas muy notorias porque además el espectro es tan amplio. Exacto. Yo tampoco soy especialista, pero lo veo por lo que trato, es tan amplio que ya es difícil decir a veces que no es. Exacto. Entonces, te puede haber otras, como le llaman, comorbilidades, ¿no? Que tiene eso y también puede haber otro tipo de cosas, pero a veces en el autismo lo que tienen es un hiperfoco, ¿no? O sea, que en lo que le interesa... Están súper concentrados. Pero recontra hiperconcentrados. Pero vuelvo a repetir, en estos tiempos hay tanta cantidad de diagnósticos y tanta revisión y tantas también cuestionamientos, ¿sabes? Porque no es que toda digamos, la ciencia la ciencia de salud, pues no es como la ciencia física donde uno está de acuerdo en una fórmula, ahí también hay discrepancias, ¿no? Sino que hay muchos cuestionamientos y mucha gente dice ya hay demasiado diagnóstico y no necesariamente esto corresponde, entonces es complejo. Yo creo que en este tipo de programas lo importante para todos los padres de familia no es alarmar, que es lo que yo siempre trato de hacer, sino que puedan estar más presentes, mirando a su hijo, y siempre pienso yo, si tú te conectas con tu sabiduría paterna, para eso tienes que no estar estresado, porque cuando estás estresado tu sabio se va por otro lado, ¿no? Cuando tú estás conectado con tu sabiduría paterna, con tu silencio interior, vuelvo a hablar de la meditación, entonces tú puedes darte cuenta si tu hijo realmente está funcionando, ¿no? de forma correcta o está teniendo dificultades. Y si hay dificultades hay que buscar ayuda, ¿no? Exacto. Y por ejemplo en los talleres que tú tienes, hay también rutinas que se deben seguir para estos niños. ¿Es importante seguir una rutina, tener un esquema? Las rutinas son importantes para el ser humano en general. La rutina es el antídoto para el caos. Y el ser humano tiene un caos emocional. Nosotros por dentro somos caos. Cuando hablamos nos ordenamos, por eso necesitamos hablarlo. Y las rutinas te ayudan a eso. Cuando hay más dificultades, ¿no? Las rutinas ayudan más. Porque, por ejemplo, una de las cosas que cuesta mucho es cómo enfrentas la incertidumbre. Entonces necesitas tener conductas predictivas, ¿no? Tener, digamos, una vida más predecible. La rutina te hace predecir un poquito lo que va a pasar. Exacto. O por lo menos el intento, hasta que venga la vida y te rompa todas las rutinas. En verdad, muchas gracias. Gracias por esta entrevista tan interesante acerca del TDAH. Yo creo que acá el público nos ha podido ver y nos ha podido escuchar, en realidad también para poder saber
cómo tratar, ¿no? Un niño con TDAH. Usted, por ejemplo, tú ves la diferencia en el taller de un niño que nunca fue tratado y un niño que sí ha sido tratado. Por eso es muy importante estar tranquilos, hacer una buena meditación como padres, en realidad, para poder fijarnos en qué cosa está mal en nuestros hijos, tomar atención en qué está yendo mal y poder darle un tratamiento adecuado para que ellos sean niños, sean jóvenes y sean adultos y que todo se vaya relacionando y se desarrollen en forma adecuada como todo padre lo quisiera. Muchas gracias, en verdad, por estar aquí en Cirugía 24 Horas. ¿Nos podrías, por favor, decir dónde podríamos ubicarte? ¿En qué redes sociales estás? Claro, mi red es Javier Echevarría Oficial, tanto en Instagram como en TikTok, como en Facebook, ¿no? Siempre estoy compartiendo reflexiones sobre esto. Los talleres vocacionales que hemos mencionado, tenemos la versión presencial, pero también ahora tenemos una versión diferente, más corta, de mentoría, que la puede hacer de cualquier lugar del país, ¿no? Que es virtual, pero con muchas actividades. Justamente hay que tratar de entender el lenguaje de los jóvenes, entonces nosotros en vez de test hemos desarrollado un videojuego vocacional, entonces eso te permite pues que se enganchen mucho más y que puedan entender. Eso está bien interesante. Sí. Entonces, y estoy haciendo diversos talleres y pronto también, porque la gente me lo está pidiendo mucho por los programas que últimamente me están llamando para hablar, vamos a hacer un taller sobre adolescencia. Yo creo que eso es muy importante, hacer el taller de adolescencia, porque es una etapa, creo que en la vida de todos, que puede marcar mucho a la persona y cómo desarrollarse también como adulto. Exacto. En realidad ha sido un placer tenerte aquí en Cirugía 24 Horas y nos vemos el próximo sábado.